a mirarlas dentro de ellas y a no aceptarlas por el solo hecho de ser impuestas por la autoridad y la tradición. Refiere Foucault que la expresión cuidado de sí, que en griego es epimeleto, el cuidado de sí, el souci de soi, noción que representa una trayectoria hacia la historia del cuidado de sí a través de la formación y de las transformaciones en la relación consigo mismo y con los demás. Es decir, es la manera de pensarse, de actuar, de relacionarse consigo mismo y con los demás. Esa es la capacidad del examen crítico de uno mismo, como la primera capacidad que debemos tener los seres humanos para poder pensarnos una ciudadanía para el mundo. En primer lugar, la epimeleto, o ese souci de soi, ese cuidado de sí, se refiere a la actitud general de la persona en su forma de considerar cómo estar en el mundo, cómo establecer relaciones con su prójimo. En segundo lugar, la epimeleto es una manera de atención, de mirada hacia el interior, que presta atención a lo que se piensa, a lo que sucede con el pensamiento. En tercer lugar, la epimeleto se designa también a las acciones que uno ejerce sobre uno mismo, es decir, sobre nuestro propio cuidado, porque es la manera de hacernos cargo de cada uno de nosotros. Existen distintas maneras de nombrar el cuidado de sí: ocuparse de sí mismo, cuidarse a sí mismo, retirarse hacia sí mismo, retrotraerse hacia sí mismo, permanecer en compañía de sí mismo, estar en sí mismo como una fortaleza, cuidarse, respetarse. Todas estas maneras no aluden a una manera egoísta de estar consigo mismo, sino que indican una manera de hacerse responsable de su propia existencia, porque ante todo la epimelia implica reconocerse como sujeto, transformarse y transfigurarse a sí mismo y en relación con los demás. Es decir, se trata de un compromiso del sujeto con su existencia y en relación con los demás. Sobre la segunda capacidad de verse a sí mismo, que es la capacidad de verse a sí mismo vinculado con los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación, es la capacidad no solo de sentirnos ciudadanos pertenecientes de una región, o en este caso de un país, sino también y sobre todo sentirnos vinculados con los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. Ello implica el cultivo de ciudadanos con sensibilidad y capacidad de comprensión para hacer lo que el griego Diógenes nos identificaba como el ciudadano del mundo, definiéndose en función de sus aspiraciones y preocupaciones más universales de lo humano. Desde esta tradición, los estoicos perfeccionaron la cosmopolites, o ciudadano del mundo, al referirse a la doble pertenencia de los ciudadanos, por un lado los de su comunidad local y por otro lado los de esa comunidad de razonamiento y de aspiraciones humanas, que es en verdad grande y verdad común. La idea de ciudadanos del mundo se plantea entonces como un rasgo dialógico de la vida humana, lo que implica estar en capacidad de intercambiar opiniones, razonando desde los puntos de vista de los interlocutores para intentar alcanzar el entendimiento mutuo. En este sentido exige la elaboración de juicios reflexionantes y de una actitud dialógica, con garantía para la convivencia. En tercer lugar, la tercera habilidad para el ciudadano del mundo es la imaginación narrativa, es decir, es tener la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de la otra persona, ser un lector inteligente de la historia de la persona y comprender sus emociones, deseos y anhelos,
que alguien así pudiera experimentar. En segundo lugar, sobre esta categoría quiero plantear la ética del cuidado como una ética relacional. La ética del cuidado es una ética relacional que se centra en las relaciones de los seres humanos, de los seres vivos. Por tanto, es una ética que responde al cuidado de los vínculos, de las situaciones en las que los seres humanos se expresan. Por ejemplo, la relación con nuestra propia naturaleza, como lo acabamos de ver con la exposición del profesor Sarmiento. Desde esta perspectiva, se trata de una ética que prioriza las relaciones de cuidado a partir de las experiencias vitales de los seres humanos. Esta ética relacional, en esta ética relacional, tanto el que cuida como el que es cuidado, contribuyen a mantener una relación, por lo que no se trata de una relación unilateral de alguien que da cuidado y de un receptor que pasivamente recibe el cuidado. Tanto el uno como el otro muestran preocupación por mantener y mejorar la relación, porque desde la ética del cuidado se acentúa la virtud del cuidado. La manera como el cuidado se expresa no es a partir de la coerción o la imposición, sino que se da a partir de la confianza de recibir ayuda, de ser acogido y escuchado, en ocasiones desde el silencio. El cuidado debe darse desde las necesidades de quien lo recibe. Quien cuida debe reconocer la voz de quien es cuidado y responder a sus necesidades. En este sentido, la ética del cuidado se centra en crear las condiciones que puedan favorecer la vida moral, por lo que se trata de una perspectiva de la educación moral, es decir, que la esencia de la ética del cuidado es facilitar la comprensión propia de sí mismo y de los demás. Para ello es necesario aprender a cuidar y ser cuidado, y en esto tanto las familias como las instituciones educativas tienen una responsabilidad esencial en la orientación de una educación moral de sus hijos, hijas y estudiantes, con perspectiva de cuidado de sí y de los demás, y de un ambiente que favorezca la vida en nuestro planeta. Es decir, que es un compromiso prioritario para las familias y la escuela y las instituciones educativas. Es cuidar de niños y niñas, de jóvenes, para que ellos comprendan y aprendan el significado de cuidar, de proteger, dado que quien se siente cuidado ha aprendido a cuidar, será menos propenso a cometer actos violentos. En este momento de la exposición quiero referirme a unos relatos que en el mes de marzo tuve la oportunidad de encontrarme con unos niños de 7 y niñas de 7 y 8 años de edad, quienes expresaron sus experiencias de cuidado o de no cuidar. A ellos se les preguntó cuáles eran sus motivos de tristeza y de manera silenciosa voy a ir pasando sus respuestas. Son niños entre 7 y 8 años, del grado tercero, de una institución del municipio de Colombia, donde básicamente en sus relatos aparece algo que justamente nos debe hacer reflexionar como sociedad para pensar en ese desarrollo posible desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional. Una problemática que justamente nos dice de la falta de cuidado,